La vida es bella, una película triste y hermosa que nos ha situado en una guerra. Hoy tenemos que contar otra y ya hay vencidos, las víctimas, no importa de qué lado sean. Esta es otra película real, la historia de hoy mismo. Se la contamos ya, buenas noches. Las tropas de tierra, los cuerpos especiales esperan su turno. Hoy, por segundo día consecutivo, Estados Unidos ha atacado a Afganistán. Lo hace desde el mar y desde el aire. Sus misiles Tomahawk de largo alcance buscan la ciudad santuario de los talibán. Sus aviones B-1, B-2 y el bombardero B-52 destruyen los centros de mando y telecomunicaciones de las principales ciudades afganas. Los talibán no van a responder. Saben que su única baza está en el cuerpo a cuerpo. Buscarán la guerra de guerrillas. Sobre el terreno la guerra es desigual, el ejército más poderoso de la historia contra un país anclado en esa historia. Pero la realidad es otra. Desde el 11 de septiembre todo es posible. No hay nadie en el mundo capaz de restar valor a la advertencia de Bin Laden. La amenaza terrorista existe y la psicosis por un posible ataque con armas químicas o bacteriológicas es también una realidad. Por lo tanto, hay miedo. Ocurrió hace un mes, lo inimaginable se hizo realidad. El atentado más brutal de la historia derribó los símbolos de Occidente. Ese día pensamos que era el primero de una nueva era. Desde entonces no paramos de hacernos preguntas. Hoy, en este programa especial, buscaremos de nuevo respuestas. Es la historia de una guerra que, como cualquier otra guerra, nadie quiere. Al menos nosotros no queremos, pero es inevitable. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo terminará este conflicto? ¿Habrá nuevos atentados? ¿Qué tipo de atentados? Hay una psicosis en medio mundo y el otro medio contiene a estas horas la respiración. Se habla de guerra bacteriológica, se agotan las mascarillas antigas, la policía investiga todas las pistas que conducen a la organización de Bin Laden. Vamos a buscar respuestas a sus preguntas, que sin duda son también las nuestras, las que nos hacemos aquí en nuestra redacción. Van a poder participar ustedes en nuestro programa para opinar y para preguntar a nuestros invitados y a nuestros enviados especiales. Les presento ya, aquí en el plató, con nosotros el general Miguel Alonso Baguer. Queremos saber más de los ataques y de su eficacia. Buenas noches, general. Buenas noches, sí. Vamos a preguntarnos también cómo es la red de Bin Laden en el mundo, cómo se comunican, cómo se forman, cómo están ahora gestando sus próximos atentados. Tenemos con nosotros al exresponsable del Servicio de Contraespionaje del Foreign Office en Oriente Medio, Ason Riordan. Buenas noches. Buenas noches. Hablaremos con nuestro invitado, tiene muchas cosas que contarnos, se lo aseguramos. Hay temor, como decíamos, en un atentado con bomba, con la explosión de un avión, atentados en los que se ve enseguida la causa, pero hay miedo a los que tal vez puedan no verse, a la llamada guerra bacteriológica. Miguel Vicente es microbiólogo. Buenas noches. Buenas noches. Hablaremos también largo y tendido con nuestro invitado. En los puntos más calientes de este conflicto, como no, nuestros corresponsales. Esta noche estaremos con Emilio Sanz en Afganistán, sobre el terreno, con Carlos Hernández en Pakistán, con Ricardo Ortega en Nueva York, Carmen Vergara en París, José Antonio Abad en Londres y Francisco Medina en Gaza. Les decíamos que si tienen dudas, si ustedes quieren preguntar algo, hacer algún comentario, tenemos un teléfono a su disposición donde van a ser atendidos toda la noche. El número es el 905 112 112, 905 112 112. Y una última sugerencia, una pregunta que espera respuesta en nuestra página web. ¿Teme un atentado de Bin Laden en España? ¿Puede usted contestar? Lo más inmediato, saber qué pasa ahora en Afganistán. Allí se encuentra Emilio Sanz. Emilio, buenas noches. Última hora, ¿qué datos puedes aportarnos tras el bombardeo de esta tarde? El primer dato, Ernesto, es que los británicos no han intervenido esta noche en los ataques. Los americanos han lanzado proyectiles dirigidos por satélite desde sus superbombarderos B-1 y B-2 y han disparado 15 misiles Tomahawk desde los buques de guerra. Los objetivos eran instalaciones militares y de mando en todo el país. Al oeste, cerca de la frontera con Irán, en el feudo talibán de Kandahar al sur, también en la capital Kabul, como ayer, y en Mazar-i-Sharif, en el norte. Esta ciudad precisamente es de gran importancia estratégica, primero porque su toma por parte de la Alianza del Norte podría abrir el camino de la oposición armada antitalibán hacia Kabul, y segundo porque es la guarnición talibán más próxima a Uzbekistán, donde están desplegados los soldados de infantería estadounidenses. La guerrilla que trata de derrocar al régimen de Kabul asegura haber destruido una base talibán en Mazar-i-Sharif, aprovechando el paraguas de los bombardeos.
Emilio, una cuestión nada más en estos momentos, volveremos más tarde. ¿Qué hora es en Afganistán donde tú te encuentras? Suponemos que es madrugada y la gente está durmiendo. Pues sí, son casi las 3:30 de la madrugada y efectivamente aquí la gente está durmiendo y además se enteran de poco porque en este país hay muy pocas radios, las comunicaciones son fatales, se vive casi en la Edad Media y evidentemente las televisiones estaban prohibidas por los talibán. Gracias, Emilio. Volveremos a Afganistán. Queremos que nos cuente nuestro enviado especial su experiencia personal, lo que ve, lo que vive con la gente de esa zona. Él y nosotros, dos compañeros, por supuesto, no podemos olvidarnos del espléndido trabajo de nuestra cámara y de nuestro productor, Koldo Ormaza y Timur Gabashvili. Pero es el momento ahora de recordar lo sucedido en las últimas 24 horas desde que los primeros misiles Tomahawk eran lanzados desde el portaaviones John Paul Jones, localizado en el mar Arábigo, cerca de la costa de Bahrein. Misiles Tomahawk caen sobre el cielo verde de Kabul. El aeropuerto de la capital y un repetidor de la televisión han sido alcanzados. Son las 6 de la tarde, hora española. Se ha hecho de noche y ha comenzado la segunda fase de la operación Libertad Duradera. Estados Unidos lanza toda su artillería desde las aguas del Océano Índico. Bombarderos B-1 y B-2 le han abierto el camino a los misiles. No se bombardea a ciegas, se sabe dónde apuntar. Aviones espías han proporcionado la información necesaria. La maquinaria de guerra bombardea Kabul y Kandahar, el bastión espiritual del régimen talibán. Afganistán se queda a oscuras. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirma que la segunda fase de la operación ha sido un éxito. Solo se han alcanzado objetivos estratégicos para incomunicar al régimen talibán. Pero como en toda guerra, hay dos versiones. Desde Afganistán se asegura que hay víctimas mortales. Las noches son demasiado largas y angustiosas para una población civil que no hace caso a las sirenas y empieza a huir despavorida hacia ninguna parte. Estados Unidos solo ha dado 24 horas de tregua al régimen de Afganistán. La operación militar de castigo comenzó el domingo casi a la misma hora que hoy lunes. De la misma manera, por sorpresa, con los mismos medios y el mismo apoyo logístico. La orden de ataque salió del despacho Oval y desde allí llegó hasta la sala de control de un destructor norteamericano situado en algún punto del mar Arábigo. El primer misil Tomahawk salió hacia Kandahar. Luego llegó la lluvia de misiles sobre Kabul. El Ministerio de Defensa, el antiguo Palacio Real y la radio de la capital afgana son alcanzados. Se han utilizado 50 misiles de alta precisión y se han destruido 150 objetivos. No se han producido bajas, la operación es un éxito. Los pilotos regresan a sus bases orgullosos y satisfechos. La primera guerra del siglo XXI marcha según lo diseñado por los hombres del presidente. Pero el presidente Bush utiliza también otra estrategia. Sobre el cielo de Afganistán no solo han caído bombas en estas 24 horas de guerra. 37.000 raciones de alimentos para millones de afganos muertos de hambre. Paquetes de comida que valen 800 pesetas llegan en forma de maná a uno de los países más pobres del mundo. Dos operaciones militares en 24 horas para una guerra que será larga. Para una guerra diferente. Para una contienda donde el enemigo es nada más y nada menos que el terrorismo. Esto ha sucedido en las últimas 24 horas, así se desarrollaba el primer ataque y el segundo esta misma tarde. General Miguel Alonso Baguer, bueno, pues, por cierto, ¿se puede hablar de una guerra de todos los países más poderosos del planeta contra un país casi medieval? Por lo menos se puede hablar de que están ocurriendo una serie de actos característicos de una situación de guerra. Es decir, están siendo utilizados instrumentos, unidades concebidas para una guerra. Y por lo tanto, desde el punto de vista informativo, cada una de estas acciones puede ser interpretada desde el punto de vista que lo haría el analista de una guerra. Lo que ocurre es que de la frase "es una guerra distinta", podríamos saltar "es algo distinto de una guerra". Pero sí que hay elementos comunes entre lo que está ocurriendo y lo que veníamos tradicionalmente llamando guerra. Vamos a hablar inmediatamente del ataque, pero me dicen nuestros compañeros que hay un satélite esperándonos, las conexiones no son fáciles en estos momentos. Vamos a trasladarnos por unos instantes a Pakistán, allí se encuentra nuestro enviado especial Carlos Hernández. Ha sido, por cierto, un día muy difícil en ese país fronterizo donde la gente en la calle apoyaba, lo hemos visto, a Bin Laden. Carlos, buenas noches. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo has vivido la jornada de hoy? Como decimos, intensa y difícil.
Sí, así es. Estas 24 horas han sido sin duda las más largas de la vida del presidente Musharraf. Se ha tenido que enfrentar por un lado a su propio ejército. De hecho, ha realizado una purga en la cúpula militar. Ha sustituido a dos importantes generales, incluso al jefe de los servicios secretos, de los servicios de inteligencia del ejército. Eso es ni más ni menos que porque no tenía confianza en ellos, pensaba que podían traicionarle y ponerse del lado del régimen talibán. Y por otro lado, los enfrentamientos en las calles, que han sido realmente importantes, sobre todo en la ciudad de Quetta. Más de 10.000 personas se han echado allí a las calles y han asaltado las oficinas de Naciones Unidas y también del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es un dato muy importante, puesto que ACNUR ha denunciado hoy que cada vez le resulta más difícil ayudar a esos refugiados que están llegando poco a poco, pero que se prevé que van a llegar en masa en las próximas horas. El balance que tenemos de víctimas a estas horas sería de un muerto y más de un centenar de heridos en esa ciudad de Quetta. Y aquí en Peshawar, donde nos encontramos, también ha habido disturbios por todas partes, y lo peor quizá esté por llegar, porque mañana el principal partido islámico ha convocado una jornada de huelga general en las principales ciudades del país. Carlos, vas a permitir que recuerde a los dos compañeros que están contigo haciendo un magnífico trabajo, el productor Alfonso Molina y el cámara Diego Martínez Contreras. Magníficas imágenes, por cierto, las de Diego. ¿Cómo estáis viviendo en Pakistán personalmente lo que está sucediendo? ¿Qué dificultades tenéis? Pues yo diría que tenemos dos dificultades principales. Por un lado, se nota que cada vez existe más odio hacia la prensa internacional por parte de estos sectores radicales. Quizás sean grupos más minoritarios los que, por ejemplo, hoy han lanzado piedras contra algunos periodistas en estas manifestaciones de protesta. No se puede hablar en general de que todo el mundo esté intentando atacarnos, pero sí es cierto que, por ejemplo, en Quetta han intentado asaltar el hotel donde estaba alojada toda la prensa internacional, y aquí en Peshawar, nuestro cámara, efectivamente, Diego Contreras, ha tenido que soportar cómo efectivamente lanzaban piedras contra él y contra otros reporteros gráficos que en ese momento estaba cubriendo la información. Hay otro problema añadido que también deberíamos destacar, y es los grandes problemas que nos está poniendo el ejército pakistaní y la policía para poder trabajar. Y yo destacaría sobre todo uno, que es la falta de acceso que tenemos a toda la zona fronteriza. Ellos dicen que es para garantizar nuestra seguridad, puesto que es cierto que allí las tribus controlan toda la región y podrían ponernos en algún tipo de problemas, pero también es cierto que lo que intentan es que no veamos lo que está ocurriendo allí, especialmente el problema de los refugiados que se están acumulando y que, como hemos dicho en el informativo de las 9, Ernesto, las puertas ahora mismo todavía están cerradas, las fronteras se encuentran cerradas y los refugiados no pueden pasar. Y además el propio presidente Musharraf ha dicho que no tiene ninguna intención de permitir pasar, salvo aquellos casos de refugiados que se encuentren en un estado de salud realmente grave. Carlos, muchas gracias. Cuidar mucho los tres. Un abrazo fuerte. En este punto en Pakistán nos hubiera gustado hablar con una misionera con quien ya hemos conversado en directo una noche en nuestro informativo de las 9. Es la hermana Pilar. Fue muy hermoso escucharla, fue muy emotivo porque, como siempre, los misioneros españoles se quedan cuando todos se van por ayudar a los demás. La hermana Pilar educa, recordemos, a niñas en el catolicismo junto a niñas musulmanas. Nos decía entonces, hace unos días, que en caso de ataque esas niñas serían el primer objetivo. Tenía miedo, nos contaba, de que pudieran ser violadas y asesinadas. Esta mañana sabemos que mandaba a las pequeñas a casa con sus padres para que no las encontraran en la escuela. Y ella guarda silencio para protegerlas. Desde aquí esta noche le mandamos un fuerte abrazo y la pedimos más que nunca que se cuide. Es bueno recordar bonito a los misioneros de nuestro país. General, hemos hablado de que la palabra guerra, bueno, la ha matizado usted. El ataque norteamericano, ¿qué ha perseguido, qué ha conseguido, a dónde nos conduce? Porque en definitiva no sabemos muy bien hacia dónde caminamos. Se ha utilizado una expresión bastante acertada. Hay unos objetivos estratégicos de la segunda fase de una guerra distinta. ¿Por qué segunda fase y por qué objetivo estratégico? Segunda fase por interpretar que la apertura de las hostilidades ha sido marcada por la iniciativa de los grupos terroristas que provocaron esencialmente la nueva situación. ¿Por qué también objetivos estratégicos y todavía no objetivos tácticos? Porque el primer empeño militar, que ha sido de fuerzas aéreas o de proyectiles lanzados desde el mar, apuntan a alterar el equilibrio en la situación y favorecer opciones muy diferentes. En última instancia, la opción que habrá que favorecer más será la capacidad de operar desde la tierra y en la dirección hacia los objetivos vitales del Estado de Afganistán. Pero en cualquier caso, estamos solo a las 48 horas de una operación esencialmente aérea que ha buscado nudos de comunicaciones, zonas donde se toman decisiones, en fin, acuartelamientos quizás, también algún campo de instrucción,
pero algo que está esencialmente muy alejado de toda posibilidad de ser útil para unas fuerzas instaladas en tierra que penetren en el territorio. Por lo tanto, hay que separarse mucho con esta expresión de objetivo estratégico de una maniobra en tierra de efectivos militares. Ahora vamos a ir a hablar de la maniobra en tierra, pero antes tenemos que buscar nuestro próximo punto de contacto en Oriente Medio. Tenemos que ir esta noche a uno de los escenarios que se buscan como coartada por Bin Laden. Hablaba de los palestinos. En Gaza se encuentra el enviado especial de Antena 3 Televisión, Francisco Medina. Francisco, buenas noches. ¿Cómo se ha recibido hoy entre los palestinos el mensaje ayer de Bin Laden? Sin ninguna duda, bueno, pues buscando esa coartada, como decía, de que el pueblo palestino sufre hace mucho tiempo y no se arregla su problema. Buenas noches. Pues esas palabras de Bin Laden se han recibido aquí con una división de sentimientos tan grande entre el rechazo del gobierno de Arafat y el apoyo de la población palestina, que se ha producido una situación que no se había vivido nunca antes. El enfrentamiento entre palestinos, el enfrentamiento entre la población y la propia policía palestina. Gaza en estos momentos es una ciudad cerrada para todos los extranjeros. Nosotros, este equipo de enviados especiales, somos de los pocos no palestinos que en estos momentos pueden estar aquí en la franja de Gaza, aunque lo cierto es que la policía no nos ha dejado realizar nuestras propias grabaciones, nos ha amenazado con quitarnos la cámara. El choque se inició hacia el mediodía, cuando cientos de estudiantes y miembros de los grupos islámicos se manifestaban y la policía intentó disolverlos. A partir de ese momento, choques continuos que cuando concluyeron unas 8 horas después habían dejado al menos 3 muertos y cerca de un centenar de heridos. Además, había una comisaría ardiendo. La universidad ha quedado cerrada sin una nueva fecha para abrirse. Mientras, el gobierno de Arafat ha intentado, como decíamos, desmarcarse de Bin Laden. El propio ministro de Información palestino ha pedido que nadie relacione la causa palestina con los atentados terroristas ocurridos en el pasado o que puedan ocurrir en el futuro. Y queremos dar una última hora. 2 palestinos más han muerto en las últimas apenas hora y media. Estos 2 palestinos, sin embargo, han muerto conforme a la costumbre, han muerto en enfrentamientos con soldados israelíes, enfrentamientos que podemos escuchar desde aquí, se están produciendo, se continúan produciendo en estos momentos. Gracias, Paco. Gracias a Paco y al cámara Roberto Tristán y la productora Yolanda Rodrigo. Buscamos otro punto directo, Reino Unido. La población es consciente de que pueden ser blanco de ataques terroristas, aunque en este momento la amenaza sea general. José Antonio Abad, Londres, buenas noches. Creo que podemos hablar de miedo entre los británicos, cuando menos de psicosis. Ay, Ernesto, buenas noches. De todo un poco. Por ahora, más preocupación que miedo, desde luego ningún pánico, pero acto seguido teníamos que añadir efectivamente que por ahora, que no ha habido ninguna represalia terrorista y esperemos que desde luego que no la llegue a ver. Ese es el sentimiento de los británicos. Puede pasar, se consideran blanco de un ataque terrorista, pero el sentimiento profundo es de una gran resignación. Son blanco terroristas, se consideran blanco terrorista ahora, pero también se consideraban blanco terrorista justo el día después del atentado en Nueva York. La ecuación mental que hacen los británicos es muy sencilla, se ha ocurrido allí, puede ocurrir aquí en cualquier momento y los mensajes que llegan de las autoridades no son tampoco como para descansar. No consta ninguna amenaza directa, pero hay que estar vigilantes. El aspecto del cambio en las calles de Londres, por ejemplo, ha sido espectacular, controles por las calles, controles a los vehículos y empieza a calar la sensación de que esto es algo, Ernesto, con lo que hay que empezar a acostumbrarse a vivir. Gracias, José Ángel. Como ven, así están las cosas en el mundo, distintos escenarios, todavía nos quedan algunos, por supuesto. Iremos a París, también se habla sin duda de psicosis, buscaremos en Nueva York medidas realmente excepcionales las que se están poniendo en práctica hoy. Estábamos hablando con nuestros invitados, les habíamos presentado también al principio a Sean Riordan, que era jefe de la sección del contraterrorismo del Foreign Office en el Próximo Oriente. ¿Habrá respuesta de Bin Laden? Todos nos preguntamos lo mismo, es decir, frente a un ataque que ya nos ha explicado el general cómo se ha producido, que es una guerra que todavía tiene un primer eslabón, que es este ataque de 24 horas, de 48 horas, va a ser mucho más largo. Todos pensamos qué va a hacer este líder islámico que ayer salía y decía, cuidado, ustedes no van a dormir tranquilos mientras la paz no llegue a otros sitios. Yo creo que un ataque es muy probable y por una razón muy sencilla. Si Osama Bin Laden es el responsable, cuando ordenó estos ataques contra Nueva York y Washington, ya sabía bien cómo sería la respuesta. Y dado que esta operación, estos ataques contra Nueva York y Washington eran ataques con preparación
de casi 2 años. Tiene que ser probable que ya ha preparado algo como la respuesta a la respuesta. Pero lo que nadie lo sabe es si vamos a ver esta represalia mañana, la semana que viene o dentro de 2 o 3 semanas. Yo sé que esto es especular, pero esa respuesta donde usted con su experiencia en el contraespionaje en esa zona del Oriente Medio, ¿dónde sería lógica esa respuesta? Lógica, por decir de alguna manera, emplear un término. ¿En Estados Unidos, en Europa, en países que nadie espera? ¿Siempre con intereses norteamericanos Sí, de por medio? siempre hay una balanza entre los blancos ideales de los terroristas y los blancos más fácilmente conseguidos. Y hemos visto en todos los casos de terrorismo que cuando tú pones más protección sobre un blanco de un tipo u otro tipo, si estamos hablando de una persona o un edificio, los terroristas muchas veces piden un blanco que es más fácil conseguir. Mucho depende de qué capacidad Osama Bin Laden o su red Al-Qaeda todavía tiene en los Estados Unidos. Esto nadie lo sabe. Y hay la posibilidad que lo exageramos simplemente porque los ataques contra Nueva York y Washington eran tan espectaculares que inmediatamente pensamos que es casi un inmortal con una capacidad más grande y que de verdad lo tiene. Enseguida, Son, hablaremos de la capacidad para cometer atentados y de esa red de cómo ordenan los ataques que hablábamos antes. Yo creo que es espectacular para que nuestros telespectadores tengan una idea más concreta de lo que puede hacer Bin Laden. Pero tenemos que irnos a París, también tenemos ahí ese punto de preocupación, como decíamos, hay psicosis en Francia. Carmen Vergara, buenas noches. Concretamente, ¿a qué se tiene miedo en el país vecino? Pues se tiene miedo sobre todo a las redes de integristas que están afincadas aquí en Francia, que llevan afincadas años en Francia, que forman comandos dormidos y que están solo a la espera de una orden para atacar. Esa orden, después de haber escuchado al presidente Jacques Chirac ayer decir que apoyan militarmente, que van a apoyar militarmente a Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, podría ocurrir en cualquier momento. Por eso el gobierno ha puesto en marcha 2 planes, uno de vigilancia en las ciudades, que solo en París cuenta con 6.600 hombres, y otro para prevenir un posible ataque con armas químicas, cosa que tampoco, aunque en principio están hechos para asegurar a los franceses, la verdad es que crea cierta angustia en la calle. Hay angustia porque, por ejemplo, uno cuando llega por la mañana al metro se encuentra que el metro está cerrado, que hay un aviso de bomba. Si va a subir a la Torre Eiffel se puede encontrar con que la Torre Eiffel la tienen que evacuar porque hay un falso aviso de bomba. Si va a coger un avión se encuentra con que, por ejemplo, Orly es evacuado porque hay un falso aviso de bomba. Y además, si usted decide tirar un papel a una papelera, se encuentra con que están clausuradas y, por supuesto, si intenta dejar el coche mal aparcado, se encontrará con la calle cerrada y además toda la policía en torno a su coche. Gracias, Carmen. Hay motivos más que suficientes, por tanto, en Francia para pensar en esa psicosis, para tener cierto miedo. General Miguel Alonso Baquer, una pregunta que nos hacemos todos también esta tarde. Última hora de Washington, teletipo, ¿es posible que se ataque a otros países y a otras organizaciones? Esto sería ya una complicación importante porque no se tendría centrado, digamos, el conflicto en un país, sino que se extendería un conflicto y no se sabe con qué consecuencias, ¿no? ¿Es posible ese ataque a otros países por parte de Estados Unidos? Yo creo que esa afirmación hay que verla en un contexto de política internacional y no directamente aplicada al escenario donde están actuando los efectivos militares de los Estados Unidos. El interés mayor de los Estados Unidos en las primeras jornadas está en la localización del conflicto, es decir, en que todo su potencial militar provoque en el corazón de Afganistán un cambio político y, a ser posible, también una reducción de núcleos de terroristas o incluso de sus dirigentes. Ahora, la alerta está con respecto a que la prolongación del conflicto puede revelar la existencia de otros grupos igualmente peligrosos en otras partes. Y entonces la presidencia de los Estados Unidos o sus grandes colaboradores nos anuncian que también actuarán con respecto a ellos. Pero en cuanto al tiempo, yo creo que hay que marcar etapas diferentes. Lo primero es localizar el conflicto donde el conflicto ya está teniendo sus acciones militares. Y lo segundo será un futuro de más larga duración.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya les planteamos que a la vuelta de la publicidad responderemos a las preguntas que ustedes nos están haciendo y entraremos en los miedos a lo que pueda pasar, a los posibles atentados con armas bacteriológicas, y hablaremos de ese miedo, de la psicosis, de las preocupaciones lógicas ante un conflicto que no sabemos hacia dónde camina. ¿Qué harán los países árabes? ¿Qué cuestiones están preocupando a los gobiernos? ¿Cómo podría ser ese atentado con armas bacteriológicas? Hablaremos de cómo da sus mensajes a través de sus redes Bin Laden, qué medidas sanitarias debemos tomar si pasara algo, qué hacer con las cosas que tenemos a mano en casa. Como pueden ver, muchas preguntas nos hacemos, todas estas respuestas y los comentarios de nuestros tertulianos tras la publicidad. Airbags y ABS. Muévete con toda la seguridad en el nuevo Renault Clio, desde 1.375.000 pesetas. Nuevo Corsa SRI, el coche en el que te gustaría verte. Por 1.665.000 pesetas con ABS de serie. Activo, busca lo mejor para mi dinero. Activo Bank es el banco experto que busca, olfatea, encuentra y te trae la mejor inversión para tu dinero. Llama al 902 22 84 86 o entra en activobank.com. Activo Bank. Activa tu dinero. Si ya lo decía yo, con que no pillaríamos atasco. Corre, mamá, que llegamos tarde. Pero, ¿dónde cree que va con ese coche? ¿Y si dijéramos lo que pensamos? Clase E, en verdad, un gran coche. Mercedes-Benz, donde nacen las ideas. Si buscas el auténtico sabor de México, piensa en Ole El Paso. Y ahora puedes ganar esta Harley Davidson y cientos de premios más con cada kit de Ole El Paso. Entra en guacamola.com y entérate de todo. Quiero lo imposible. Volumen y separación. Nuevo Intensific de L'Oréal. La primera máscara que intensifica tus pestañas. La silicona glaze da volumen pestaña a pestaña, separándolas. Sin grumos. Mi mirada es misteriosa. Intensamente intensa. Nueva máscara Intensific de L'Oréal. Porque tú lo vales. Un conductor no es solo un conductor. Un matrimonio no es solo un compromiso. Un empleo no es solo un puesto. Peugeot 307 no es solo un número. Love Parade, el disco. Cómpralo. Yo no soy ningún experto en coches, ¿eh? A mí, como a todo el mundo, lo que más me preocupa es la seguridad, la calidad de vida y, aunque a usted le parezca mentira, conseguir lo mejor al mejor precio. Y mire, el Nissan Primera es seguro, es cómodo, responde de maravilla y además tiene 5 años de garantía. Se lo digo de corazón, el Nissan Primera es un gran coche. Y desde luego, para mí, nadie más me da lo mismo. Polestar, el número 1 del hardcore mundial, presenta Offensive, el álbum con todos sus temas inéditos. Polestar, 100% puro hardcore. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. Quizá no te has dado cuenta, pero desde siempre hemos estado ahí, haciendo de tu casa el lugar más cálido y acogedor del mundo. Gas Natural,
siempre en buenas manos. Sin leyes, sin límites. Solo una condición. No enamorarse. Hago que los hombres crean lo que quieren creer. Moulin Rouge, una experiencia irrepetible. Estreno 11 de octubre. ¿El que gane se lleva la Pepsi? Vale. Ahí está. ¡Eh! ¡Volved! ¡La hemos ganado! Presentamos la nueva forma de tomar calcio. Burgo de Arias Calcio. De Arias. Sí, señor presidente. A su servicio, señor presidente. Lo que usted diga, señor presidente. ¿Qué pasa? ¿Otro recadito del jefe? Pues sí, esta vez quiere una silla más grande que le haga más alto, más presidencial. Ayer pidió una luz que le realzara, pero que no le hiciera brillo en la calva. Muebles de oficina, sillas, entrega inmediata. Pediré un presupuesto por mail. Con su personalidad, ¿qué le va? ¿La silla fija o la giratoria? Si de mí dependiera la silla eléctrica. Páginas amarillas. La guía de tu vida. Vinos de familia García Carrión les ofrece Rioja, Antaño y Marqués de Carrión. Ribera del Duero, Mayor de Castilla y Arnaiz. Penedés, Jaume Serra. Vinos y cavas. Jumilla Mayoral. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Electrogar en El Corte Inglés. Rápido, ¿cómo lavaría 6 kilos de ropa en 32 minutos? Con las lavadoras Tempo 6 de Candy. Rápido, ¿cómo secaría 6 kilos de ropa en... Con las nuevas secadoras Super 6 de Candy. Compre ahora en El Corte Inglés y empiece a pagar el 28 de febrero. Come on, I lay. With a suka, suka, mama. Talk about my fingers, they are. ¿Por qué un niño quiere ser grande? ¿Por qué el río quiere ser mar? ¿Por qué el hombre quiere ser pájaro? ¿Por qué subir a lo más alto? ¿Por qué queremos crecer? Porque solo siendo grandes podemos ocuparnos de las cosas más pequeñas. Por eso Airtel es ahora Vodafone. Lo último en color, a base de cristales líquidos que mantienen el color de tu cabello inalterable y brillante. Color Llongueras. Hay ilusiones que con el paso del tiempo se convierten en algo más que un sueño. Bifelori, dale tiempo a tus ilusiones. Seguimos celebrando el primer aniversario. Carrefour sigue regalando vales de compra hasta el día 9 de octubre. Y aún hay más. Televisor panorámico Philips de 28 pulgadas con sonido estéreo. Desde mañana en Carrefour por 89.900 pesetas. Y estos auriculares de regalo. ¿Te lo vas a perder? I left my conscience like a crying child. Broken like a window, I see my blindness now. RAL, la fragancia femenina de la nueva generación. Ralph Lauren. ¡Ya tengo el carnet! Sí, ya lo sabía yo. ¡Qué listo y qué guapo! ¡Uy! ¡No, los encías! ¿Te duelen? Tantum Verde. Eficaz contra el dolor de boca y encías. Tantum Verde, con bencidamina. Alivio rápido. Carné a la séptima. ¡Qué listo! Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tantáneo? No, instantáneo. ¿Qué significa tantáneo? Que rápido se disuelve. ¿Y ya no habrá grumitos? En el Colacao Turbo no. A mí me gustan los grumitos. Pues el Colacao original tú tienes. ¿Colacao original? ¿Y Colacao Turbo? Me no entender, pero si cuáles son. Colacao original y Colacao Turbo. Poder te dará. Cambia. Mezcla. Pruébatelo todo. Aquí tienes miles de combinaciones para crear tu propio estilo. Festival de los complementos en el Corte Inglés. Especialistas en ti. ¿Por qué un niño quiere ser grande? Porque el río quiere ser mar. Porque el invierno quiere ser primavera. Porque el hombre quiere ser pájaro. ¿Por qué? Porque el viento quiere ser música. Porque subir a lo más alto. ¿Por qué queremos crecer? Porque solo siendo grandes podemos ocuparnos de las cosas más pequeñas. Estamos salvos y estamos vivos. Por eso Airtel es ahora Vodafone. ¿Quién te lo prohíbe? Mèdia MBA, cinquena edició del Màster en Gestió d'Empreses de l'Audiovisual i Multimèdia, amb pràctiques de televisió de Catalunya, Filmax, Via Digital, Quiero Televisión, Yes Music Endemol i Antena 3. Informa't en el 902 11 37 80. Mèdia MBA, organitzat per la Universitat Ramon Llull i Media Park. ¿Sufres de carácter latino? Todos los éxitos del momento en un triple disco. Carácter Latino 2001. Just dreams, feeling your warm. Una oportunidad de ensueño. Citroën le ofrece hasta 350.000 pesetas de ahorro en el Citroën Berlingo y 350.000 en C15. Día sueño en Citroën. Primero se habló de un accidente, minutos después de un atentado. Con el derrumbe de las Torres Gemelas se venía abajo un símbolo y nacía una nueva era en un mundo diferente. El martes 11 de septiembre todos supimos que algo iba a cambiar. Quizás hoy, casi un mes después, todavía no somos conscientes de cuánto han cambiado nuestras vidas. Ese día, ese martes, supimos que todo es posible en este inicio del siglo XXI. A la confusión contribuyeron la explosión de Toulouse y el accidente del avión ruso en aguas del Mar Negro. Todavía hoy no está claro si fueron accidentes o atentados terroristas. Nueva York, Toulouse, accidente aéreo, demasiadas noticias y demasiado malas como para evitar que la intranquilidad se traslade a la calle con una pregunta. ¿Puede repetirse otro 11 de septiembre? Esa pregunta y otras similares las hemos trasladado a nuestras calles. ¿Tienen miedo los españoles a un atentado terrorista de Bin Laden? Esta es su respuesta. Lo veo como que va más entre americanos y, no sé, un poquillo más hacia allá. No creo que nos llegue a afectar. Yo tengo canis porque tengo nietos y pueden caminar para allá. Miedo por todos nosotros. Se puede preparar un cisco de mucho cuidado. No, no creo. No creo que seamos objetivos, son muchos más importantes. Hombre, yo ya temo porque esa gente anda por todos lados, igual que la gente de la ETA, que están por todos sitios, pues yo qué sé. Que hay potencias mucho más fuertes que España, como para que él
No creo que tenga un objetivo España, no, la verdad es que no. Como está extendido por todo el mundo, pues lo más lógico es que lo tengamos aquí dentro de nada. Yo creo que no, lo vemos como un poco lejos. En estos momentos, por lo menos. Han tentado en América, no van a tentar aquí. Esa gente hay que tener mucho cuidado con ellos. Quedamos demasiado lejos. Y bueno, cualquier cosa es posible, pero no hay por qué preocuparse por eso. Que va a acabar la Tercera Guerra Mundial y no me gustaría. Estamos en el medio y nos va a tocar todo, pero vamos, Dios quiera que no. En este diario de guerra queremos contar con su participación, queremos escuchar sus opiniones, buscar respuesta a todas sus preguntas. Algunas ya hemos planteado a nuestros invitados, recordamos, están con nosotros el general Miguel Alonso Baquer, el microbiólogo Miguel Vicente y un hombre muy relacionado con el contraespionaje, contra el contraterrorismo del Foreign Office en el Próximo Oriente, que son Riordan. Bien, y vamos a ir en unos instantes a Afganistán. Pueden llamarnos, recuerden, al teléfono 905-112-112. Bien, antes de ir a un vídeo en el que vamos a mostrarles la psicosis que hay en todo el mundo y los porqués, vamos a volver a nuestros invitados. Inmediatamente iremos a nuestro microbiólogo, porque son muchas las preguntas que nos hacen sobre un ataque con ese tipo de armas, pero antes, nos gustaría hablar de Bin Laden. Decíamos que cómo es posible que este hombre, después de 4 años, nadie le localice, nadie sepa dónde está y además haya organizado una trama por la cual puede tener a su gente en todo el mundo y además comunicarse con ellos y darles instrucciones precisas sin que se entere nadie de lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Lo que nos enfrenta es un nuevo tipo de terrorismo. Con los grupos tradicionales siempre había una organización bastante jerárquica, y es decir, una organización bastante similar a nuestras propias fuerzas de seguridad, que podríamos decir en qué nivel se tomaban las decisiones, en qué nivel de la organización se decidían los ataques. Y lo que nos enfrenta con Bin Laden, y más que Bin Laden, con Al-Qaeda, porque es un gran error solo hablar de un personaje y además con una red, porque es una red con puntos nodales que se integran en maneras distintas y no sabemos bien en qué medida un punto nivel tiene la flexibilidad para tomar sus propias decisiones. Es decir, hay una estrategia general. Pero este hombre se comunica con su gente a través de internet, a través de, bueno, de correos. ¿Cómo es posible tal precisión en tanto tiempo sin que los servicios secretos, de los que usted conoce bien, los británicos, hayan detectado absolutamente nada? Y además todos estemos seguros, según la propia CIA, de que va a haber respuesta al 100%. Yo tengo la impresión que no se usa tanto el internet precisamente porque es vulnerable. Pero hay otras maneras de comunicación. Y una vez que exista la red, no necesitas usar comunicaciones tan técnicas, tan avanzadas. Por ejemplo, sabemos que uno de los terroristas que murieron en el ataque contra las Torres Gemelas estaba viajando durante unos meses en todos sitios, en Europa, España, Alemania. Esto es una manera de conectar con gente, de pasar instrucciones, etc. La otra manera es a través de los medios de comunicación. Hay, por ejemplo, una teoría que el ataque, el asesinato del líder de Alianza Norte en Afganistán fue precisamente el orden para el ataque contra las Torres Gemelas. Y mucho de esto depende en qué medida un líder, un nivel, o un punto nodal de la red toma las decisiones, o si los puntos nodales tienen una flexibilidad en que tienen objetivos, tienen finalidades, digamos, políticas o teológicas, y en estos parámetros pueden decidir sí mismos qué tipos de ataques van a lanzar. Bin Laden está en Afganistán. Imagino que sí. Vamos a ir a Afganistán, estamos allí, no perdemos de vista ese escenario. Entrada a la madrugada, Emilio Sanz, novedades. No se puede dormir a estas horas, por lo menos no te dejamos dormir cuando son allí, creo, las 4 y 5 de la madrugada, más o menos.
Sí, son las 4 y 5 de la madrugada y a esta hora simplemente apuntar, Ernesto, que los comandantes de la oposición armada antitalibán nos han dicho que están convencidos de que estos ataques van a seguir en los próximos días, cuanto menos. Ellos los esperan ansiosamente para intentar abrir un camino que les lleve hacia la ansiada capital del país, Kabul. Recordar simplemente que hoy los británicos no han intervenido directamente, han prestado apoyo logístico, que los americanos han lanzado bombas desde los bombarderos B-1 y B-2 y que han disparado 15 misiles Tomahawk desde buques de guerra. Los objetivos casi los mismos que ayer: la capital Kabul, el feudo talibán del sur Kandahar y sobre todo la ciudad del norte Mazar-i-Sharif, un punto estratégicamente importante porque por un lado podría abrir el camino hacia Kabul y por el otro porque es una guarnición importante talibán cerca de la ex República Soviética de Uzbekistán, donde está el grueso de la infantería estadounidense. Emilio, me vas a permitir que te haga una pregunta casi de compañero a compañero, la que te haría en la redacción. ¿Cómo vives, cómo vivís los tres enviados especiales de Antena 3? ¿Qué condiciones tenéis? Porque creo que no tenéis ni para recargar el teléfono, estáis mal de agua. ¿Qué vida hacéis con esa gente? ¿Qué tipo de vida se hace allí en esa ciudad, en esa capital muy cercana a Kabul? Bueno, pues la verdad es que cuando hemos llegado nos hemos encontrado un país que está perdido en el tiempo, un país donde el mejor amigo del hombre es el burro, unos burros enanos que sirven para transportar cosas de aquí y de allá, un país donde las comunicaciones prácticamente no existen, además que tiene un clima muy duro. No sé, quizás veis a mi espalda esta media tormenta de arena que está ahora mismo sacudiendo este desierto del norte de Afganistán donde nos encontramos. Nuestras condiciones de trabajo, pues bueno, ha sido muy difícil llegar aquí, muy complicado. Estamos aquí pues un centenar de periodistas en Hajjabad Yaudin, una localidad de casas de adobe donde hay muchísimo polvo. Cada vez que se sale a la calle y se da un paso se levanta una pequeña nube de polvo y no os quiero contar cuando nos cruzamos con otro vehículo, entonces no vemos nada y el polvo nos llega hasta los pulmones. Estamos acogidos por el Ministerio de Exteriores de la Alianza del Norte en una especie de recinto donde dormimos en el suelo, donde nos dan un rancho 2 veces al día que consiste pues simplemente en patatas cocidas, un caldo con cebolla y arroz hervido y un trocito de cordero. Eso sí, que tenemos que compartir entre unos cuantos. Después el problema de la electricidad, que aquí no existe, por supuesto. Nos nutrimos de generadores y muchas veces las tormentas de arena, como hace unos días, entorpecen tremendamente nuestro trabajo. Emilio, a la vuelta en la comida invito yo, no te preocupes. Cuidaros mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Bien, la guerra ha empezado casi un mes después de aquel martes negro, en el que apenas podíamos creer lo que estaba pasando, casi un mes en el que se ha ido extendiendo el temor a otros ataques terroristas y a otras amenazas. En este tiempo vivimos además otros sucesos de difícil explicación y consecuencias igualmente trágicas. La psicosis, como decimos, de los atentados se ha ido poco a poco extendiendo a todos los rincones del planeta. Esto es lo que se ve desde los 2 edificios más altos del mundo. Son las Torres Petronas. Están en Kuala Lumpur, en Malasia. Al día siguiente del martes negro fueron desalojadas por una amenaza de bomba. Y es que esta imagen hizo que el mundo entero se sintiera vulnerable. Si Estados Unidos podía sufrir un atentado como este, ¿por qué no los demás países? Los 19 terroristas suicidas han estado años planeando el ataque. Han burlado a los servicios secretos de medio mundo. Sus redes están repartidas por muchos países y cuentan con células durmientes dispuestas a entrar en acción en cualquier momento. Ya nadie está seguro. Embajadas y consulados del mundo entero son desalojados o protegidos como fortalezas. Las compañías aéreas reducen sus vuelos a Oriente Próximo, colocan agentes de seguridad en los aviones, prohíben dentro cualquier tipo de arma. Ahora los aviones que transportan a los jefes de Estado vuelan más escoltados que nunca. Japón, Londres, Australia, la psicosis se extiende rápidamente. Hasta en el Vaticano, 30.000 fieles, uno por uno, pasaron por debajo de un arco de seguridad para poder escuchar al Papa en la plaza de San Pedro. Miedo a un nuevo atentado y nuevos atentados que nunca se han confirmado.
El 21 de septiembre una fábrica petroquímica explota en Toulouse, Francia. Mueren 29 personas y más de 2.500 resultan heridas. Uno de los muertos es de origen árabe. Se habla de un atentado. Poco después un avión ruso sale de Tel Aviv con destino Siberia. Estalla en pleno vuelo y se precipita en el Mar Negro. Mueren 78 personas. La primera versión ha sido derribado por un misil ucraniano. Otro supuesto atentado que el gobierno de Ucrania niega categóricamente. Psicosis que ha llegado hasta hoy. Esta mañana 2 aviones han chocado en el aeropuerto de Milán. Han muerto 118 personas. Ahora se sabe que ha sido un accidente, pero a primera hora también se hablaba de atentado. En tierra, mar o aire, después de estas imágenes en temas de seguridad, nada volverá a ser lo mismo. En el año 2002 se celebrarán los Juegos Olímpicos de Invierno en Utah, en Estados Unidos. Cuentan con 200 millones de dólares para financiar la seguridad. Los americanos ya han dicho que no son suficientes. Pues en un país, Estados Unidos, donde se plantean todas las posibilidades ante cualquier tipo de atentado. Ricardo Ortega, en Nueva York, ¿es exagerado plantear, por ejemplo, ataques bacteriológicos? ¿Qué medidas de seguridad se están tomando en cualquier posibilidad de las que se están planteando en la calle o en los medios de comunicación estadounidenses? Buenas noches, Ernesto. Pues hasta hace unos días plantear la posibilidad de ese ataque químico bacteriológico era el escenario extremo de esa guerra contra el terror que libran los Estados Unidos. Las televisiones incluso lo cubrían como un guión poco probable, casi cinematográfico. Pero la confirmación hoy de un segundo caso de anthrax en el norte de Florida, en la localidad de Palm Beach, ha cambiado las cosas. Se ha confirmado que hay esporas de anthrax, que el caso no es aislado. Se ha cerrado un edificio donde se han registrado también rastros de esta bacteria y el foco de anthrax se encuentra curiosamente a tan solo 2 kilómetros de la escuela de aviación donde el terrorista suicida, el piloto suicida Mohamed Atta, recibió instrucciones de vuelo y se interesó por el funcionamiento de aviones de fumigación. Medidas para combatir esta eventualidad las están tomando y con carácter de urgencia las autoridades. Las farmacéuticas trabajan a destajo para producir decenas de miles de dosis de antibióticos ante el caso de un ataque biológico. Y el Departamento de Estado ha prohibido a los médicos y a los especialistas en enfermedades químicas provocadas por agentes químicos o bacteriológicos que abandonen el país en las próximas semanas. Sin embargo, todas estas informaciones se tratan con mucha cautela porque la Casa Blanca y el FBI son conscientes de que el peor efecto y el más difícil de controlar es el pánico. Los rascacielos, el recuerdo de las Torres Gemelas y el fantasma de un contragolpe terrorista. En las venas, sobredosis de patriotismo y en las mentes, algo parecido a la venganza. Estamos de acuerdo con la guerra, lo sentimos por la gente inocente que hay allí, pero estamos orgullosos de ser neoyorquinos. Y nosotros, entiende, que tenemos que mostrar que somos verdaderamente americanos sin miedo de nadie que venga con esta manera de querernos destruir. El terrorismo integrista es un fenómeno nuevo en los Estados Unidos. Algunos creen que Washington debería corregir su política en Oriente Medio para no despertar odios viscerales, pero otros proponen medidas drásticas y peligrosas. Yo creo que lo que deberíamos hacer es controlar la entrada de árabes en Estados Unidos. Habría que hacer algo así, no sé qué más decir. Los neoyorquinos se saben en el punto de mira de otro ataque. Tenemos problemas con ese sonido. Bien, Miguel Vicente, microbiólogo, buenas noches. Vamos a ver ahora algunos aspectos de lo que puede ser pues, un ataque con armas bacteriológicas. La primera pregunta que yo le haría, la que nos están haciendo pues, muchas personas que nos están llamando, Rosa de Navarra, Rafael de Segovia, Ángeles de Valencia, ¿es posible en estos momentos que ese grupo terrorista o cualquier otra tenga armas bacteriológicas y las pueda utilizar? En principio no podemos ni asegurarlo al 100% ni negarlo. Yo lo único que puedo decir es que en mi experiencia
que no es precisamente en las armas bacteriológicas, sino en cómo defenderse de las infecciones bacterianas, es difícil, porque hay varias cosas que considerar. Primero, que el supuesto terrorista tiene que haber fabricado esta arma bacteriológica en cantidad suficiente como para que sea una amenaza, y en segundo lugar tiene que haberla llevado y dispersado en un sitio, y tiene que haber hecho todo esto con una perfecta seguridad para él, para no haber muerto en el intento de hacerlo. Entonces, posible es posible, probable quizás sea menos probable, pero tampoco podemos descartarlo al 100%. Bien, pues vamos a hablar de vamos a centrar un poco lo de las armas bacteriológicas. Los tratados internacionales, recordemos, prohíben su uso, pero el miedo a un ataque con armas químicas o bacteriológicas vuelve a estar presente, lo acaban de ver. Los expertos afirman que es mucho más fácil diseñar un arma biológica o química, tal vez, que un arma nuclear. Es además más barato y, sobre todo, mucho más fácil de transportar. Es el arma silenciosa, no se ve, no se detecta, se transporta con gran facilidad, se puede utilizar a través del agua, a través del aire, y solo cuando aparecen los síntomas, aparece la sospecha, la utilización de un arma química o bacteriológica. ¿Cuál es la diferencia? El arma química ha sido la más utilizada en la historia de guerras y terrorismo. Gases vomitivos, agentes que provocan alucinaciones, gases asfixiantes, otros que producen pústulas sumamente dolorosas, ceguera, el más conocido, el gas mostaza. Agentes paralizantes como el gas nervioso sarín, una sola inhalación basta para producir la muerte, una sola gota invisible del más poderoso, mata a todo un hombre. Se han liberado por el aire formando nubes tóxicas, lanzados en granadas, en frascos. Pero si hablamos de un arma biológica, hablamos del arma que está viva, virus y bacterias capaces de replicarse, de dividirse, de utilizar incluso al hombre no solo como víctima, sino como vehículo para seguir propagándose, capaces de crear epidemias. El hombre puede manipularlos gracias a la genética, aumentar la agresividad de cualquier agente infeccioso. Eso sí, se necesita conocimiento científico e instalaciones de alta seguridad biológica. Aún así, lejos de laboratorios y mucho más allá de la inteligencia del ser humano, la propia naturaleza ha creado por sí misma los virus y bacterias más mortales, como el anthrax, una bacteria con todo el potencial para ser utilizada como arma biológica. El motivo por el que la consideramos potencialmente peligrosa es porque es muy fácil de cultivar y crecer en un laboratorio. Inhalada, causa fallos respiratorios y la muerte. Los programas de defensa contemplan desde hace tiempo el ataque con anthrax. Y solo hay que mirar unos años atrás para recordar al virus de la viruela. Esa vacuna que nos pusieron a la mayoría cuando éramos jóvenes y que nos produjo una señal en la piel ya no es efectiva. Todos estamos indefensos ante este virus. Se puede transportar por medio mundo liofilizado, en preparados en polvo, sin que pierda un ápice de su agresividad. Es estable, se transmite por el aire, se puede lanzar y en tan solo 6 días su efecto es mortal. No en vano ha sido el virus que más muertes ha causado en la historia. No en vano Estados Unidos y Rusia siguen conservando sus propias muestras. ¿Algún país más? Miguel Vicente, cuando vemos estos reportajes, aunque todo el mundo dice que hay que tranquilizarse, bueno, uno por lo menos se sobrecoge. Dice, bueno, esto esperemos que es posible pero poco probable, como decía usted, en estos momentos. Hay muchas preguntas, yo las voy a ir más o menos agrupando. Bueno, ¿qué efecto tendría un lanzamiento de un virus o de una bacteria a una población como Madrid? ¿No nos están asustando bastante? ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué tipo de medicamentos, alimentos, vacunas, si surgiera algo de esto, se podrían utilizar para, tanto como para prevención, para curar? Bueno, pues realmente todas, hay muchísimas con diferentes matices, pero todas en el mismo sentido. Hay una cierta preocupación. ¿Cómo se combaten este tipo de atentados? Bueno, quizás lo primero que haya que resaltar es que bacterias y virus están rodeándonos constantemente e incluso los llevamos puestos. Hay unas bacterias y unos virus que son más agresivos y otros que son menos. Supongamos que si se va a intentar hacer un ataque terrorista se va a haber elegido un virus o una bacteria que sea suficientemente patógeno como para causar un problema serio de salud. Pero esto
tenemos que descontar también que los virus y las bacterias nos atacan, pero nuestro cuerpo tiene unas barreras y unas defensas naturales. Entonces, no toda la población va a ser afectada en caso de que hubiera un hipotético ataque por un igual. Obviamente sufrirían más pues aquellas personas que estuvieran débiles por cualquier otra razón. Y lo que también se puede decir es que no serían causa de una muerte generalizada de la población. El ser humano ha estado sometido a ataques de virus y de bacterias durante toda la historia, excepto a partir de mediados del siglo pasado, cuando se encontraron los antibióticos. Y entonces empezó a defenderse con una cierta facilidad. Entonces, las armas que tenemos en la actualidad para defendernos de las bacterias son los antibióticos que se han ido desarrollando a lo largo de las 5 últimas décadas y que se han ido mejorando y perfeccionando. Y realmente, frente a todos los ataques posibles de bacterias utilizadas con fines terroristas, existen antibióticos que pueden contrarrestar la infección. Ciertamente que habrá que diagnosticarla a tiempo y tomar el antibiótico a tiempo. Vamos a volver a hablar enseguida de Bin Laden, de los ataques, pero no quisiéramos dejar pasar por alto esto de las armas químicas y bacteriológicas porque realmente impresiona. Lo que nos preguntamos también es lo que se puede hacer desde las instituciones e incluso lo que podemos hacer nosotros para, en un caso extremo, contrarrestar sus efectos. Hola. 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 Buenos días. Mira, estaba interesado en una máscara antigas. Pues mira, tenemos varios modelos. Tenemos las rusas, alemanas, españolas y todas cumplen la normativa. Esta escena se ha repetido 25 veces esta mañana en esta tienda de Madrid. Son las máscaras que utiliza el ejército español. Cumplen la normativa NBQ, siglas que hacen referencia a los 3 peligros para las que han sido diseñadas: guerra nuclear, química y bacteriológica. Bien, pues esta es la que se utiliza aquí en el mercado español, el ejército español. Todas llevan la máscara de protección y luego llevan los filtros. Estos filtros tienen, por supuesto que no valen para todo el día, tienen una duración máxima de 30 minutos. A media mañana no quedaba una en la tienda y Antonio ha tenido que comprar más unidades y modelos a sus proveedores. Son el único medio de protección que hay en el mercado español para evitar las consecuencias de un hipotético ataque con armas químicas o bacteriológicas. Dan protección durante 30 minutos, suficientes para escapar de la zona contaminada. En caso de un ataque nuclear, la capacidad de protección de la población se reduce a refugios nucleares que deberían contar con reforzamiento de cemento o metal para proteger de los rayos gamma, cierres herméticos con puertas blindadas y suministro de aire no contaminado. Los manuales de supervivencia aseguran que la vida después de una explosión nuclear solo comienza a ser posible más allá de un radio de 15 kilómetros. Si se está fuera de esa zona y esa explosión se produce, hay que tirarse rápidamente al suelo boca abajo, cubriéndose la cara y al menos estar en esa posición durante 3 minutos para evitar la onda de calor. Nunca hay que mirar hacia el hongo atómico directamente, porque la luz que desprende puede cegar a una persona a varios kilómetros. Hay que buscar refugio en un sótano, garaje o en el metro, bloquear puertas y ventanas, hacer acopio de alimentos ricos en vitamina P, que aumenta la resistencia vascular y protege contra las hemorragias, y es muy importante asegurarse el contacto con el exterior a través de una radio para saber cuándo cesa la alarma nuclear. En caso de un ataque con armas químicas, como el gas sarín, el gas mostaza o agentes contaminantes de agua o aire, las soluciones no están tan claras. La única protección sería el aislamiento total al contacto con el agente contaminante. Además, para que ese aislamiento fuera efectivo, debería detectarse el agente y el medio contaminante y de forma muy rápida, y eso, según los expertos, es más que difícil. Por último, si una gran población sufre un ataque con armas biológicas, las medidas de prevención también presentan serias dificultades, incluso para un ejército. El panorama con arma biológica es sencillamente aterrador. Lo que pasa es que es llevarnos a un apocalipsis silencioso, que la persona que lo utilice tiene que estar, ideologías aparte, absolutamente loca. Yo no pienso que un grupo terrorista se decida hacerlo, sino puede ser algo obra de algún pirado, un loco, a un descerebrado. Pero eso no se puede evitar, que alguien esté preparando ahora mismo en el garaje de su casa, ¿no? Y que a él mismo le afecte, claro. Contra un virus como la viruela, solo sería efectiva una vacunación masiva que ahora simplemente no es posible, ya que la viruela se considera extinguida desde hace 40 años. Contra una contaminación masiva por la bacteria del anthrax, solo se pueden utilizar antibióticos, pero habría que fabricarlos también de forma masiva, y eso no está al alcance de todos los países.
Bien, esta era la pregunta que más nos han hecho ustedes en la última semana, tanto en las preguntas directas esta noche y a través de nuestra página web. Hay que decirles claramente que esto, a día de hoy, es simplemente ciencia ficción. Y aquí tenemos tres expertos que saben de esto. General, nuestro microbiólogo y nuestro experto en contraterrorismo. Podemos tranquilizar a todo el mundo que esto es una preocupación lógica, pero en estos momentos es prácticamente ciencia ficción. Sí, el Ejército de Tierra tiene cierta experiencia teórica y ha vivido bastantes años pendiente de instruir a sus soldados para sufrir los mínimos daños ante este tipo de agresiones. Se han realizado cursos con respecto a defensa química, defensa bacteriológica, supuestos tácticos en los cuales se han modificado los despliegues para que los daños, si el adversario hace uso de armas nucleares tácticas, sean mínimos, y por lo tanto sí que hay una experiencia, sí que se podría ayudar con una cierta instrucción a que estas enseñanzas fueran comunicadas a los sectores que en algún momento resultaran afectados. Pero todo esto forma parte de la responsabilidad de los poderes públicos, pero también forma parte de la responsabilidad de los poderes públicos no impresionar a la población, someterla a una presión excesiva cuando realmente no tenemos indicios de que esto vaya a ocurrir. General, otra pregunta que se repite. La gente tiene miedo a viajar. Se puede viajar sin ningún problema en estos momentos, con las lógicas precauciones, porque una guerra siempre es una guerra. Claramente sí, se puede viajar con bastante tranquilidad, incluso recibiendo más atenciones que en los meses anteriores, ¿no? Pero evidentemente que todo el mundo tiene cierto derecho a tomarse ciertas cautelas y sobre todo a someterse muy voluntariamente a que los controles funcionen para que el margen de seguridad que se ha perdido sea inmediatamente recuperado. General, una última cuestión importante. Perdón, sí, quería decir algo. Una última cuestión. Todo el mundo estamos hablando de Bin Laden. Bien, hay tropas especializadas, tropas de élite que han saltado ya al terreno en Afganistán para intentar detenerle. ¿Esto es posible? O si no, ¿hacia dónde va a ir esta guerra? Sí, porque si no, ¿cuál es el final de estos bombardeos? Si el problema era Bin Laden y había que capturarle vivo o muerto... No, nunca fue un problema de localizar a un personaje aislado. El problema es destrozar la red protegida en el suelo, en un espacio muy montañoso y posiblemente tutelada por un poder político de carácter dictatorial. Es decir, lo que se pretende demoler es toda esa estructura. Y para la demolición de esa estructura y sustitución por otro sistema de gobierno mucho más humano y más respetuoso con los derechos humanos, quizá es para lo que es necesario operar desde tierra y llegar a los puntos desde los cuales se han de tomar las decisiones. Es decir, no estamos hablando de una captura. ¿Se puede llegar a la guarida de Bin Laden y detenerle? Sí. Se puede llegar mejor en unos meses del año que en otros. Es normal, se puede llegar con un apoyo aéreo más efectivo si se utiliza aviación de apoyo táctico y no aviación de bombardeo estratégico. Es decir, todo esto está pensado, se sabe qué es lo que resulta eficaz y se está dosificando el momento oportuno para su empleo. Me van a permitir nuestros telespectadores un detalle, puesto que con miedo o sin él, el mundo está muy pendiente de la aviación, de los Tomahawk, de la respuesta de Bin Laden. Queremos pararnos unos instantes en algo que nos ha llamado poderosamente la atención. Nos paramos en los aviones de combate. ¿Qué piensan cuando han lanzado sus bombas? ¿Qué sienten los pilotos? ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? Hasta ahora en misiones de guerra no teníamos testimonios recogidos en directo y esta vez sí. Van a verlos y a escucharlos. I felt very proud. It's like being a football player at Super Bowl day. You know, you're there to do a job, and you want everybody to be there behind you. And we had public support, good leadership, the enlisted troops were there behind us, waving flags, and it was a great feeling. Bueno, son una gran sensación. A mí me parece que, bueno, cada país tiene una cultura y realmente nunca habíamos visto ni oído lo que dicen dos pilotos cuando vuelven de lanzar sus bombas. No sé si es una cuestión de culturas, ¿les sorprende, no les sorprende? Yo creo que sí es una cuestión de culturas y en países como Gran Bretaña normalmente los pilotos están un poco más reticentes en lo que dicen, pero es una reflexión de la cultura general de los Estados Unidos y las diferencias entre esta cultura y la cultura europea. Yo no sé qué dicen los pilotos españoles en esta situación. No se lo hemos preguntado, pero no sé si el general tendría que decir algo. Los pilotos españoles, por cierto, todavía tan solo España ha mandado para allí 2 fragatas que no han llegado a la zona. Sí. Y decía antes una cosa, general, que a mí me ha llamado la atención. Parecía que los portaaviones no tenían prisa, los portaaviones norteamericanos no tenían prisa en llegar a aguas del Pérsico, ¿no? Bien, desde el día 11 de septiembre y cuando se puso en el horizonte una intervención militar sobre Afganistán,
lo que hubo que movilizar fueron efectivos de tierra, mar y aire. El desplazamiento de todos los buques de guerra que han llegado a la zona se hizo con prudencia, sin prisa, posiblemente realizando ejercicios durante el viaje, y su toma final de posesión ha sido muy efectiva, pero nos dio la impresión a los que estábamos muy interesados por recibir noticias de que había cautela y de que había reflexión y de que había un equilibrio de movimientos. Es decir, esa sensación tuvimos y de esa impresión sacamos de que la prisa por actuar desde la presidencia de los Estados Unidos no era grande. Estoy pensando con el reloj puesto en todo lo que ya ha pasado del mes de septiembre. Llevamos apenas 30 horas de bombardeo, se ha esperado casi un mes la respuesta de los Estados Unidos. Bien, desde su experiencia en el contraespionaje del Foreign Office en Oriente Medio, ¿qué va a pasar? Primero yo creo que el bombardeo contra Afganistán no va a conseguir nada en limitar o destruir la red de Al-Qaeda. Es decir, si Al-Qaeda todavía tiene la capacidad de montar ataques, los montará. Si matamos a Bin Laden, esto no va a destruir Al-Qaeda. De hecho, podría animar otra, o sería el señal para otro ataque. Y esto es el característico de una red, que tú puedes destruir 2/3 de los puntos nodales de una red y sigue funcionando. Y es por eso que el presidente Bush ha dicho que el bombardeo contra Afganistán solo es el elemento más visible de una campaña mucho más amplia que va a involucrar operaciones por fuerzas especiales, operaciones policiales y algo que no hemos mencionado esta noche, pero es muy importante, son operaciones contra las finanzas de los terroristas. Pero yo no soy tan optimista porque la experiencia nuestra en Gran Bretaña, la experiencia española es que es muy difícil acabar con grupos terroristas. Y los grupos con quienes estamos tratando en países como España y Gran Bretaña son mucho más tradicionales, es mucho más fácil luchar contra ellos. Y estamos luchando ahora contra un grupo mucho más sofisticado, mucho más informal, y que no es un grupo, es una red de grupos individuos. Entonces, yo creo que sí, vamos a conseguir algo, pero la idea de que vamos a acabar con el terrorismo islámico fundamentalista lo veo como algo casi imposible, por lo menos en medio plazo. Bien, queremos, antes de terminar este informativo especial, este programa especial, palpar el ambiente entre los musulmanes que viven en España. Hay miedo, son 500.000 de musulmanes, más de la mitad de origen árabe, son personas que viven este conflicto seguramente de una forma muy intensa, diferente al resto de los españoles. Nos hemos acercado a ellos tras los bombardeos sobre Afganistán para conocer sus opiniones. Algunas, lo van a escuchar, son cuando menos inquietantes. Los musulmanes de Alicante, de Valencia, de Barcelona o de Madrid han seguido con atención y con inquietud las noticias del comienzo de los bombardeos sobre Afganistán. Especial preocupación sienten los pakistaníes que viven entre nosotros. Su país, vecino de Afganistán, vive ya una situación interna explosiva. Para mi país, Pakistán, es una situación muy difícil porque muchos están en contra y mi gobierno está de acuerdo con el ataque. Aunque muchos musulmanes prefieren guardar silencio por miedo o por prudencia... No puedo decir nada. Hombre, ¿por qué no? Dímelo simplemente. No puedo. Entre los que hablan, las opiniones más escuchadas critican los ataques. Dicen, no es una guerra contra el Islam, pero de verdad, que es que no nos lo podemos creer. No nos lo podemos creer. Vale, no es una guerra contra los gobiernos musulmanes, pero sí una guerra contra los musulmanes. Es que no lo podemos sentir de otra manera, siempre lo pagamos nosotros. Las opiniones más radicales las encontrábamos entre la comunidad argelina que vive en Alicante. Estoy contra el terrorismo, pero también en contra de que se mate a inocentes en Afganistán. Muchos árabes van a convertirse en kamikazes.
Es necesaria la Guerra Santa. Los musulmanes deben ir a la Guerra Santa, eso es todo. Aunque también hay quien quiere entender el ataque. Yo creo que es un ataque en contra del terrorismo, contra esa gente que está matando a sus propios ciudadanos. Si algo caso de Afganistán, eso es culpa de ellos. A ver si ellos no saben nada, entonces ellos no tienen ninguna culpa. Comprensión, rechazo e incluso llamadas a la Guerra Santa. Todo tipo de opiniones entre un colectivo de más de 500.000 de personas. Bien, hasta aquí hoy este diario de guerra. Segunda oleada de ataques contra Afganistán. Pocas noticias de los daños causados, ninguna sobre Bin Laden, miedo a sus posibles respuestas y preocupación general porque una guerra siempre es una guerra. Muchas gracias, señores, por estar aquí con nosotros. General Miguel Alonso Baquer, Miguel Vicente, microbiólogo, y Son Riordan es diplomático británico y, como he dicho, un experto en contraespionaje del Foreign Office. Buenas noches, señores, y en unos minutos les dejamos con Rosa María Mateo.